Yo no me casé por amor. Esa es la primera verdad que nunca le conté a nadie, y que ahora puedo decir sin que me tiemble la voz. No me casé por ilusión ni por mariposas. Me casé por miedo. A quedarme sola, a que se me pasara el arroz, a que mis amigas me adelantaran por la izquierda en esa carrera estúpida que es la vida cuando la mides con los ojos de los demás. Jorge era el candidato perfecto, ingeniero, guapo en el sentido clásico, educado, sin ex, conflictivas, con padres vivos y funcionales, coche propio, piso a medio pagar, y lo más importante, dispuesto. Y cuando a una mujer de 30 y tantos le ponen a alguien así delante que además te dice que te quiere sin dudarlo, una parte de ti se rinde. No porque tú también sientas lo mismo, sino porque estás cansada de sentir que no sientes nada por nadie. Y eso, en mi caso, fue más que suficiente para decir que sí. El problema es que cuando te casas con alguien sin estar enamorada, no lo notas el primer mes, ni el segundo, ni en la luna de miel. Lo notas el día que estás sentada en el sofá viendo una serie que no te interesa, con él a tu lado, tan contento, tocándote la pierna como si fuera un gesto de cariño, y tú sientes que te están agarrando una parte del cuerpo que ya no es tuya. Como si él estuviera tocando un recuerdo, no a ti. Y lo peor es que él no tiene la culpa. Él no ha hecho nada malo. Él solo está queriendo, y tú estás fingiendo. A los ojos de todos éramos una pareja envidiable. En las cenas con amigos, en las bodas, en los viajes que subíamos a Instagram. Teníamos una rutina perfecta, un calendario de cenas, fines de semana con sus padres, cumpleaños con los míos, escapadas a Málaga, a Cuenca, incluso un viaje a Berlín que organizó Jorge con tanto esmero que yo no tuve el valor de decirle que lo odié. Todo estaba bien, pero nada estaba vivo. Nada. Y yo me fui apagando. No de golpe, no como en las películas donde todo explota en una discusión. Me fui apagando como una vela al final, que se consume sola sin hacer ruido. Me acostumbré a decir te quiero en automático, a tener sexo sin ganas, a preparar cenas que parecían sacadas de Pinterest solo para que él pensara que todo estaba bien. Porque Jorge siempre quería que todo estuviera bien. Y yo no quería ser la que rompiera esa ilusión. Una noche de octubre, saliendo de una clase de pilates que no necesitaba y que odiaba, me senté en una terraza a tomarme una caña sola. Era martes, hacía frío, y me senté precisamente porque no quería volver a casa todavía. Estaba allí, mirando la nada, cuando se me acercó un chico a pedirme fuego. Le dije que no fumaba, que lo sentía. Y él se rió. No pasa nada, solo quería una excusa para hablarte. Así, sin más. Tenía esa seguridad que solo tienen los hombres que no tienen nada que perder. Ni tan guapo ni tan joven como para resultar amenazante. Pero con una energía distinta. Se sentó sin preguntar. Me pidió una caña, me preguntó mi nombre, le dije que me llamaba Clara, y no mentí. Él se llamaba Samuel. No pasó nada esa noche. Nada de lo que estés pensando. Pero pasó todo lo demás. Hablar con él fue como haber estado años encerrada en una habitación sin ventanas y de pronto alguien abría una rendija. No era que él fuera especial, era que yo me sentía viva hablando con él. Me reí. Me escuchó. Me hizo preguntas que nadie me hacía desde hacía años, y no me refiero a las profundas, sino a las simples. ¿Qué te gustaría hacer si mañana no tuvieras que trabajar? ¿Qué te da miedo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? Preguntas así, tan básicas, que ni Jorge, con todo su cariño, jamás se detuvo a hacerme. Después de eso, empecé a frecuentar esa terraza sin motivo real. Cada vez que salía de pilates, en vez de volver a casa, pasaba por allí. A veces estaba, a veces no. Cuando coincidíamos, hablábamos. Nada más. Pero empecé a mentir. A Jorge le decía que me quedaba más tiempo en clase. Que estaba ayudando a una amiga con sus entrenamientos. Que había ido a ver ropa deportiva. Mentiras tontas, de esas que no duelen, pero que empiezan a crear grietas. Porque no son las grandes mentiras las que destruyen una relación, sino las pequeñas que repites todos los días, hasta que te das cuenta de que has creado otra vida dentro de la tuya. Lo curioso es que nunca busqué tener una aventura. Nunca pensé, voy a engañar a mi marido. De hecho, yo me sentía bien engañándome a mí misma con esa excusa de solo es un amigo. Pero la verdad es que cuando necesitas justificar tanto una relación nueva, es porque ya has cruzado una línea, aunque aún no hayas tocado a esa persona.
y yo ya la había cruzado. Una noche, Samuel me propuso ir a ver una exposición. Le dije que no podía. Que tenía cena con mi marido. Y él me miró y me dijo, ¿y tú quieres ir a esa cena? Y ahí me quedé callada. Porque no sabía responder. O sí sabía, pero no me atrevía a decirlo. Esa noche volví a casa y Jorge me estaba esperando con velas, vino, y mi plato favorito, lasaña de espinacas. Se había acordado que ese día hacía 3 años desde nuestra primera cita. Yo lo había olvidado. Y me sentí una mierda de persona. Me sentí como alguien que ya no merece ni el cariño que recibe. Pero no dije nada. Me senté, cené, fingí que todo estaba bien. Y mientras él hablaba de nuestras vacaciones de Navidad, yo pensaba en cómo sería besar a Samuel. Hasta ese punto no había ocurrido ninguna infidelidad física. Pero la emocional, esa ya era innegable. Ya estaba deseando a otro hombre, deseando compartir cosas con él, huyendo de mi casa para encontrarme con esa versión de mí misma que solo existía cuando estaba con él. Porque esa era la trampa, Samuel no era el problema. El problema era la mujer que yo era cuando estaba con él. Una mujer libre, divertida, curiosa. Una mujer que no conocía desde hace años. Y cuando empiezas a recordar cómo era ser tú, ya no puedes volver atrás. La primera vez que ocurrió fue un jueves, el tipo de jueves que no tiene nada de especial, el tipo de día que parece pasar desapercibido si no fuera porque esa noche mi vida cambió sin posibilidad de reversa. No fue premeditado, no me levanté por la mañana pensando que iba a acostarme con otro hombre, no hubo ropa interior nueva ni perfumes con mensaje, no hubo copas de más ni una discusión previa con Jorge, no hubo ninguna excusa emocional que me sirviera de escudo para lo que hice, y sin embargo lo hice igual, sabiendo lo que implicaba, sabiendo que en cuanto cruzara esa puerta ya no habría vuelta atrás y que todo lo que había sido nuestra historia hasta ese momento pasaría a convertirse en un acto decorativo, un escaparate roto que solo seguíamos sosteniendo por miedo a tirar todo al suelo. Ese jueves no tenía clase de pilates, pero le dije a Jorge que habían cambiado el horario por una sustitución. Me creí mi propia mentira mientras recogía la bolsa con la toalla dentro solo por mantener la rutina del engaño que ya había instaurado semanas atrás. Fui hasta el bar como siempre, pero esa vez Samuel no estaba. Estuve a punto de irme, de volver a casa, pero en lugar de eso caminé hasta una callejuela que llevaba a una librería de segunda mano, una que descubrí con él una de esas tardes en las que parecía que el tiempo se suspendía cuando hablábamos. Al llegar vi que la persiana estaba medio bajada, pero la luz estaba encendida. Me asomé por la puerta y ahí estaba él, hablando con el dueño, y en cuanto me vio sonrió con una mezcla de sorpresa y satisfacción que me desarmó. Me invitó a pasar, me dijo que el dueño era amigo suyo y que estaba ayudándolo a mover unas cajas, y yo, sin saber muy bien por qué, entré. Estuvimos allí 1 hora, quizá más, hablando, riéndonos, hojeando libros sin leer una sola línea, inventando tramas para títulos absurdos, como si fuéramos 2 adolescentes sin reloj ni preocupaciones. Cuando salimos, ya era de noche, y el frío de octubre se notaba más en los huecos del cuerpo donde el deseo empieza a instalarse. Caminamos en silencio hasta su coche, un coche viejo con la tapicería gastada, y antes de abrir la puerta me preguntó si quería acompañarlo a su casa. No lo preguntó como un ultimátum, ni como una trampa, ni siquiera con seducción. Lo preguntó con la naturalidad con la que se ofrecen cosas cotidianas, como quien pregunta si quieres un café. Dije que sí. Sin pensarlo, sin medir. Dije que sí. El trayecto fue corto, pero el silencio dentro del coche era pesado. No por incomodidad, sino porque los dos sabíamos lo que iba a pasar. Él no hablaba y yo no podía. Llegamos, aparcó, subimos las escaleras sin mirarnos, y cuando cerró la puerta de su piso, me miró sin decir nada y yo me lancé sobre él. No hubo conversación, no hubo palabras dulces ni explicaciones. Nos desnudamos como 2 personas que llevan meses imaginándose en silencio, y lo hicimos ahí, en su sofá, sin música, sin luces tenues, sin fingimientos, con la desesperación de 2 cuerpos que se encuentran después de haber vivido en jaulas distintas. Fue torpe al principio, rápido, casi mecánico, como si necesitáramos quitarnos esa urgencia de encima antes de poder siquiera disfrutarlo. Pero después fue distinto. Nos quedamos abrazados, sin hablar, y luego volvió a ocurrir, y esa vez fue más lento, más humano, más real. Me sentí deseada, me sentí viva, me sentí vista. No como alguien que forma parte de una rutina, sino como alguien con nombre, con cuerpo, con historia.
No me quedé a dormir. Me vestí, me arreglé el pelo frente a su espejo, él me ofreció un café y le dije que no, que tenía que volver. Me acompañó hasta la puerta sin preguntarme nada, sin exigirme nada, y solo me dijo te veo pronto, como si aquello fuera el principio de algo y no el derrumbe de todo. Al llegar a casa, Jorge ya estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida. Me acerqué, lo arropé con una manta, le apagué la tele y subí al baño. Me miré al espejo largo rato. Me sentí distinta, pero no culpable. Y eso fue lo peor. Pensé que la culpa me caería como una piedra, pero no. Lo que sentía era alivio, era como si al fin algo dentro de mí hubiese dicho basta y hubiese hecho algo por sí mismo, aunque estuviera mal. Durante los días siguientes mantuve todo bajo control. Volví a mis rutinas con Jorge, hice la compra, cociné, limpié, trabajé, incluso me acosté con él una noche para equilibrar las cosas, y me sentí vacía mientras lo hacía. Lo comparé con Samuel sin quererlo, y eso me dejó helada. Porque si ya estás comparando, es que estás más lejos de lo que piensas. Volví a ver a Samuel 2 veces más esa semana. Me inventé más excusas, cambié horarios, empecé a controlar el calendario como si fuera una doble vida, y en cierto modo lo era. Nunca fui una mujer de engaños, nunca pensé que podía hacerlo, pero la facilidad con la que todo se instaló me dejó sin palabras. Era como si el deseo acumulado durante años sin nombre ni dirección hubiera encontrado una grieta y se hubiera colado sin pedir permiso. Lo que no sabía era que Jorge empezaba a sospechar. No por celos, no porque me revisara el móvil ni porque notara olores distintos. Fue algo más básico, más triste. Fue porque yo ya no hablaba. Porque ya no preguntaba por su día. Porque ya no me reía con sus chistes, ni me interesaba por sus cosas, ni le hacía el café como antes. Porque cuando alguien te quiere de verdad, no necesita pruebas para saber que te está perdiendo. Solo necesita mirarte. Y Jorge, un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en silencio, me miró y me dijo, ¿estás con otro? Me quedé quieta. No me tembló el café en la mano, ni se me borró la expresión. Solo lo miré. Él esperó. Yo no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a sonar a mentira. Y entonces él asintió lentamente, se levantó, cogió las llaves y se fue de casa. No volvió hasta la noche. Yo me pasé todo el día sentada en el sofá, sin llorar, sin moverme. No porque no me afectara, sino porque no sabía qué hacer. Esa fue la primera vez que entendí que mi decisión no solo me había afectado a mí. Que había destruido algo, y que no tenía claro si quería reconstruirlo o simplemente dejar que se hundiera del todo. Cuando Jorge volvió, me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era rabia. No era odio. Era decepción. Me dijo que ya no quería saber nada más, que no necesitaba los detalles, que no iba a preguntarme nombres ni fechas. Solo quería que supiera que él ya no confiaba en mí, y que eso no se recupera con una disculpa. Yo le pregunté si quería hablar. Me dijo que no. Que hablar era lo que habíamos hecho durante años sin decirnos nada importante. Que ahora ya no tenía sentido. Y esa noche dormimos por última vez en la misma cama, pero separados por un océano que ninguno de los dos quiso cruzar. A la mañana siguiente me desperté antes que Jorge, algo que no era habitual. Me quedé mirándolo mientras dormía, con esa calma fingida que tienen las personas que ya saben que algo se ha roto pero no quieren moverse aún, como si quedarse quieto sirviera de algo. Me levanté en silencio, preparé café solo para mí, no encendí la radio, no revisé el móvil. No tenía ningún plan, pero sabía que no podía continuar fingiendo que aquello era una pausa momentánea, una de esas discusiones que se resuelven con palabras templadas. A las 9 en punto, Jorge bajó, con la misma ropa de la noche anterior, ojeras marcadas y sin afeitar. Me miró, no dijo nada, se sirvió un café, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Yo no sabía si era mejor romper el hielo o dejar que él decidiera cuándo empezar. Fue él quien habló primero. ¿Quieres contarme lo que ha pasado o prefieres que lo adivine? Su tono no era agresivo, pero estaba tan contenido que dolía más que si hubiera gritado. Asentí. No tenía sentido negarlo. Me miró con los codos sobre la mesa, las manos cruzadas como si estuviera a punto de interrogar a alguien que ya sabe culpable. Me preguntó cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Le dije que 1 mes.
No me creyó. Me preguntó si me acosté con él más de una vez. Dije que sí. Me preguntó si lo quería. Ahí dudé. No lo sé, respondí. Y él se echó a reír, una risa hueca, rota, sin humor. Claro que lo sabes. Si te acuestas con alguien una vez, puede ser un error. Si lo haces varias, es porque quieres seguir allí. No vengas ahora con que no sabes lo que sientes. Lo sabes perfectamente. Otra cosa es que no quieras decírmelo. Me quedé en silencio. No iba a justificarme con frases como me sentía sola o tú ya no eras el mismo, porque ninguna de esas cosas era del todo cierta, y las dos eran una forma cobarde de desviar la culpa. Me preguntó si había pensado dejarlo por él. Le dije que no, que nunca lo consideré. Entonces, ¿para qué?, preguntó. Esa fue la primera vez que no supe qué decir. Porque no lo hice por amor, ni por venganza, ni por falta de cariño. Lo hice porque necesitaba volver a sentir algo que no sabía que echaba tanto de menos. Él me lo dijo sin rodeos, no estabas buscando a otro hombre. Estabas buscando a otra versión de ti. Pero lo has hecho a costa de mí. Y eso no te lo voy a perdonar. Se levantó de la mesa, dejó la taza sin tocar y fue al salón. Lo seguí. No tenía intención de pelear, pero tampoco iba a permitir que todo terminara sin que dijera lo que necesitaba decir. Me senté frente a él. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero hablar. No para convencerte de que me perdones, sino para entender en qué momento dejamos de ser nosotros. Él me cortó en seco. No hubo un momento. No fue una fecha concreta. Fue un proceso, Clara. Tú te alejaste. Yo intenté hablarlo. Tú decías que estabas cansada, que tenías mucho trabajo, que eran rachas. Y yo me lo creí. Porque te quería. Porque pensé que todo el mundo pasa por eso. Pero mientras yo buscaba soluciones, tú ya estabas con otro. Eso es lo que me jode. Le dije que no planeé nada, que no fue algo calculado. ¿Y eso que cambia? ¿Me tranquiliza pensar que fue impulsivo? ¿Me hace menos daño saber que no lo premeditaste? No. Porque al final, fuiste tú la que lo hiciste, no una fuerza invisible. No fue el destino. Fuiste tú. Intenté explicarle que me sentía desconectada, que necesitaba recuperar una parte de mí que llevaba tiempo dormida, que Samuel fue solo el canal, no la causa. Y ahí explotó. Se puso de pie, me miró con rabia. No me jodas con esas mierdas de autodescubrimiento. No eres una adolescente encontrándose en el mundo. Eres una mujer casada que ha traicionado a la persona que más la quería. Y vienes aquí con discursos de crecimiento personal, ¿sabes qué necesitaba yo? Que me miraras como antes. Que te rieras como antes. Que no me vieras como un mueble. Pero ni eso podías fingir ya. Me levanté también, le dije que no era justo que me culpara de todo, que él también se acomodó, que también dejó de esforzarse, que llevábamos meses sobreviviendo por rutina, no por amor. ¿Y eso justifica lo que hiciste?, preguntó, con los ojos enrojecidos. No. No lo justifica. Pero tampoco me convierte en un monstruo. Soy humana. Me equivoqué, sí. Pero no me despierto cada mañana pensando en cómo arruinarte la vida. Lo siento. De verdad lo siento. Volvió a sentarse, esta vez con la mirada perdida en la ventana. ¿Y ahora qué?, murmuró. Le dije que no sabía. ¿Quieres estar con él?, preguntó de nuevo. No lo sé. No creo. Entonces, ¿quieres seguir conmigo?, insistió. No estoy segura. Me miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Pues mira qué bien. Tú juegas a no estar segura mientras yo tengo que recoger los pedazos. Qué suerte tienes, Clara. Qué cómoda te ha salido la duda. Pasamos así toda la mañana, sentados, sin tocarnos, sin llorar. Él no quería abrazos, no quería promesas, no quería acuerdos temporales. Dijo que necesitaba pensar, que se iba a casa de su hermana unos días. Me pidió que no lo llamara. Le dije que respetaría su espacio. Me dijo que si le llegaba a preguntar a alguien por lo que pasaba, no iba a protegerme. Que si sus padres o amigos querían saber la verdad, la sabrían. Asentí. No tenía sentido intentar esconder más. Esa noche dormí sola.
No hubo mensajes de Samuel. Tampoco los esperaba. Él no formaba parte del problema ahora, ni de la solución. Era solo un síntoma de algo más profundo que yo había ignorado demasiado tiempo. Al día siguiente me fui a trabajar como siempre, maquinalmente. Contesté correos, asistí a reuniones, nadie notó nada extraño. Pero por dentro estaba vacía. No por lo que había perdido, sino por lo que ya no iba a recuperar. La confianza. La inocencia. La Clara que creía que nunca haría lo que había hecho. El domingo por la tarde, Jorge volvió. No traía maletas, no traía reproches. Se sentó en el salón, me pidió que apagara la tele. Me dijo que ya lo había pensado. Que no iba a echarme. Que no quería una guerra. Pero que nuestra relación, como tal, se había terminado. Que conviviríamos unos días mientras él encontraba otro lugar. Que dividiríamos las cuentas. Que hablaría con un abogado para iniciar el proceso de separación. No hubo insultos, no hubo escenas dramáticas. Solo una frialdad quirúrgica que dolía más que cualquier grito. Asentí. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no. Que lo único que necesitaba era no volver a ver esa cara de yo no sé lo que quiero que le había mostrado tantas veces. Me fui a la habitación, cerré la puerta, y por fin lloré. No por el matrimonio. No por él. Lloré por mí. Por haber llegado hasta ese punto. Por haber destruido algo que podría haberse salvado si hubiera sido valiente antes. Pero ya era tarde. Y aunque él seguía en casa, ya no estábamos juntos. Lo supe esa noche cuando pasé por su habitación para dejarle una toalla limpia y escuché que cerraba con llave antes de acostarse. El lunes por la mañana, cuando me levanté, Jorge ya no estaba. Lo primero que pensé fue que había dormido fuera, pero su coche seguía aparcado frente al portal y las llaves no estaban en la mesa del recibidor. En la cocina, sobre la encimera, había una nota escrita en un trozo de papel del blog que usábamos para la lista de la compra. No decía nada dramático ni emocional, solo, he empezado a mover las cosas. No me busques hoy. Tenemos que dejar esto claro cuanto antes. Era una frase seca, sin rencor visible, pero con la distancia suficiente para hacerme entender que lo que venía no iba a ser una separación cordial. Me preparé un café sin apetito y me quedé mirando la taza hasta que se enfrió. No sabía si él estaba en casa de su hermana, en el trabajo o planeando algo más, y esa incertidumbre era peor que cualquier discusión. A media mañana me llamó una amiga, Laura, la única a la que había contado parcialmente lo que había pasado. Me preguntó si todo seguía igual y le dije que sí, que Jorge se había ido unos días. Me preguntó si pensaba intentar arreglarlo, pero ni siquiera supe qué responder. En mitad de la llamada, recibí un mensaje de mi jefa. Pasa por mi despacho antes de salir hoy. No era algo habitual, y menos un lunes. No le di demasiada importancia al principio, pero más tarde entendería que no era una simple reunión. Cuando llegué a la oficina, noté miradas raras. 2 compañeros con los que apenas hablaba cuchicheaban y bajaban la voz al verme pasar. En mi mesa había un sobre cerrado. Dentro, un documento de la empresa confirmando mi traslado a un departamento secundario, una reducción de responsabilidades por reestructuración interna. Todo perfectamente redactado y legal, pero con un detalle que lo hacía personal. Jorge trabajaba en la misma empresa, en otro área, y él era uno de los que podía proponer esos cambios. No era su firma la que aparecía, pero su nombre sí estaba mencionado como parte del equipo que avalaba la decisión. No hizo falta más para entender que la venganza había empezado y no iba a ser impulsiva, sino calculada. No llamé a nadie. Fui directamente a su oficina al final del pasillo. Cuando entré, estaba hablando con alguien por teléfono, pero al verme colgó sin despedirse. Me miró sin sorpresa. ¿Ya lo has visto, no? Le dije que sí. No esperes que te trate como antes. Aquí no somos pareja, somos empleados. Y como empleado, respondes a tus actos. No he hecho nada ilegal. Simplemente pedí que te trasladaran para evitar conflictos. Le dije que sabía que eso era mentira, que él quería humillarme delante de todos. No, Clara. No quiero humillarte. Quiero que aprendas lo que es perder el control de algo que dabas por hecho. Porque eso fue lo que hiciste conmigo. Me quitaste la estabilidad sin avisar, y ahora te toca a ti vivirlo. Me marché sin decir nada más,
intentando no mostrar que estaba temblando. Pasé el resto del día sin concentrarme en nada. Cada vez que levantaba la cabeza, notaba a alguien observándome, como si todos supieran que había pasado algo, aunque nadie se atreviera a mencionarlo directamente. A las 6 salí de la oficina, fui a casa andando, sin auriculares, sin mirar el móvil. Cuando abrí la puerta del piso, noté que faltaban cosas: su ordenador, sus trajes, algunas fotos del salón, incluso la cafetera que habíamos comprado juntos. En su lugar, sobre la mesa del comedor, había una carpeta con papeles. Dentro, copias de extractos bancarios, listados de gastos, contratos, todo ordenado con una precisión casi obsesiva. Y encima, una nota más corta que la anterior: he congelado las cuentas conjuntas. Habla con tu abogado. No me costó entender lo que significaba. Teníamos ahorros en común, un préstamo que estábamos pagando a medias y varios pagos automáticos. Él había movido todo lo que podía sin avisarme, y aunque sabía que no podía dejarme sin acceso completo al dinero, lo había hecho con la suficiente rapidez como para que yo tardara días en regularizarlo. Llamé al banco, intenté explicar la situación, pero necesitaba su autorización para cualquier cambio. Me dijeron que debíamos firmar ambos una modificación. Fue la primera vez que sentí miedo real. No por perder dinero, sino por darme cuenta de hasta qué punto él estaba dispuesto a castigarme sin levantar la voz. Durante 3 días no supe de él. No respondía a mensajes ni llamadas. El jueves, cuando llegué a casa, había un coche de mudanza frente al portal. Subí corriendo y lo encontré dentro, guardando el resto de sus cosas con 2 operarios. Me miró con calma, sin rastro de emoción. Te dejé los muebles grandes. No tengo intención de pelear por ellos. Me quedé en la puerta sin atreverme a entrar del todo. ¿De verdad vas a hacer todo así, sin hablar, sin un mínimo de respeto? Me miró fijo. ¿Respeto? Eso es precisamente lo que se pierde cuando alguien se acuesta con otro y vuelve a casa como si nada. Lo que estoy haciendo es ser práctico. Si te duele, no es mi problema. Los operarios pasaban entre nosotros cargando cajas, y él seguía dando instrucciones sin inmutarse. Le pedí que parara un momento, que necesitábamos hablar. Me dijo que no había nada que hablar. Esto no es una pausa, Clara. Es el final. Y lo que viene después no me incluye. Cuando terminó de cargar el coche, se acercó, me devolvió un par de documentos que aún tenía firmados conmigo y me dijo que ya había entregado la solicitud de separación legal. No lo hago para vengarme, sino para cerrar esto antes de que me consuma. Le pregunté si pensaba seguir trabajando en la misma empresa. Me respondió que no, que ya había solicitado el traslado a otra sede. No te quiero ver ni un día más en persona, ni en pasillos, ni en reuniones. Si necesito algo, lo haré por correo. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. ¿Eso es todo?, pregunté. No. Falta algo. Se metió la mano en el bolsillo, sacó una foto nuestra del viaje a Berlín, la misma que teníamos enmarcada en la estantería, y la rompió delante de mí sin decir nada más. Esa noche no dormí. Intenté pensar en una estrategia, en cómo recuperar mi estabilidad, pero cada cosa que se me ocurría implicaba aceptar que había perdido algo que antes daba por hecho: el control de mi entorno. No podía usar las cuentas, no tenía acceso a la mitad de los fondos, y en el trabajo mi reputación empezaba a desmoronarse. Una compañera me escribió al día siguiente para preguntarme si estaba bien, pero su tono era de curiosidad, no de apoyo. Había rumores. Gente que decía que Jorge me había dejado por otra, otros que decían que lo engañé con un superior. Ninguno de los dos desmintió nada. Y ese silencio, su silencio, era su arma más efectiva. No necesitaba gritar ni contar la historia. Bastaba con no hacerlo. El fin de semana, recibí un correo de él con los documentos del abogado. Fríos, escuetos, sin comentarios personales. Había añadido una cláusula donde pedía conservar el coche y el fondo de inversión, algo que yo sabía que era negociable, pero entendí que lo hacía para marcar el terreno. No contesté. No por orgullo, sino porque sabía que cualquier respuesta sería usada en mi contra. Me limité a reenviarlo a un abogado que encontré por recomendación y esperé. El lunes siguiente, cuando llegué a la oficina, mi tarjeta de acceso no funcionaba. Pensé que era un error técnico, pero en recepción me informaron de que mi puesto había sido reubicado en otro edificio. Nadie me avisó. Cuando por fin llegué allí,
Era un despacho compartido, sin ventana, con tareas menores. Jorge ya no estaba en la empresa. Su traslado había sido aprobado de inmediato. Era su forma de asegurarse de que su última huella quedara en mi entorno, de que cada vez que entrara a trabajar recordara lo que había hecho. No hubo gritos, ni amenazas, ni escándalos públicos. Su venganza fue limpia, silenciosa y eficiente. Me quitó lo que me sostenía, la rutina, la estabilidad, la seguridad de tener un lugar. Y lo peor fue que lo hizo sin romper una sola ley. Yo había destrozado su confianza, y él me estaba desmantelando pieza por pieza. Cuando lo entendí del todo, fue ya tarde. Había conseguido que yo experimentara exactamente lo que él sintió, la pérdida total de control sobre mi propia vida. Pasaron más de 3 semanas sin vernos, sin mensajes, sin llamadas, sin ningún tipo de contacto directo. Solo correos de abogados, papeles firmados y procedimientos mecánicos. Durante ese tiempo, me limité a cumplir con lo mínimo, trabajar, comer algo al llegar a casa, ducharme, y acostarme a esperar que se hiciera de día. Ni siquiera tenía fuerzas para buscar distracciones. Samuel intentó escribirme un par de veces, pero no le respondí. En ese momento ya no representaban nada para mí. Había sido el catalizador, no la causa, y una vez todo estalló, entendí que lo que había hecho no tenía tanto que ver con él como conmigo misma. No quería hablar con nadie. Ni amigas, ni familia, ni conocidos. Solo necesitaba estar sola, no porque me hiciera bien, sino porque ya no sabía cómo presentarme ante los demás. Me había convertido en una versión de mí que no podía defender. El lunes por la tarde, justo cuando salía del trabajo, recibí un mensaje de Jorge. Era el primero desde aquella nota en la cocina. No contenía insultos ni reclamos, solo 3 palabras. ¿Puedes mañana hablar? Tardé más de 5 minutos en decidir si responder. Finalmente le puse, sí. Dime la hora. Contestó en menos de 1 minuto, 20. En casa. Era extraño leer en casa cuando ya no lo era para ninguno de los dos. No pregunté más. Solo respondí, estaré allí. Al día siguiente llegué 5 minutos antes. El portal seguía oliendo igual, la pintura de la entrada seguía descascarillada como siempre, pero algo era distinto. Llamé al timbre y él abrió sin decir palabra. Me dejó pasar y cerró la puerta con suavidad. Todo en el piso estaba ordenado, más vacío de lo que recordaba, pero limpio, como si aún se esforzara por mantener cierta normalidad. Me ofreció agua, la rechacé, y nos sentamos en el salón. No había ninguna intención romántica, ningún intento de reconectar. Lo vi en sus gestos, en la forma en que se sentó, apoyado hacia adelante, con los codos en las rodillas, las manos entrelazadas, sin mirarme directamente. Estaba allí por cierre, no por reconciliación. Tengo que hacerte unas preguntas, Clara. No es para juzgarte. Es solo para entender ciertas cosas. Y me gustaría que no me mintieras. Asentí. ¿Volviste a verlo después de que te lo pregunté por primera vez? Le dije que no. No era una estrategia, era verdad. ¿Piensas volver a buscarlo? Le dije que no lo sabía, pero que no era mi intención. ¿Lo elegiste a él porque era diferente a mí o porque era diferente a ti? Me tomó por sorpresa. Me detuve un momento antes de contestar. Porque me hacía sentir distinta. Como si pudiera ser otra persona, no necesariamente mejor, solo menos predecible. Alguien que no estaba atada a la rutina. Él asintió, no sé si como aceptación o como confirmación de una idea que ya tenía. ¿En qué momento decidiste que ya no me querías? Esa fue la única pregunta que me dolió. Nunca decidí dejar de quererte. Pero tampoco hice nada para seguir haciéndolo. Lo dijo en voz baja, casi como un susurro, eso es peor. Hubo un silencio largo. Luego fue él quien habló. Te traje aquí porque necesitaba cerrar esto cara a cara. No quiero arrastrarlo más. No quiero odiarte. No me interesa destruirte, no necesito seguir haciéndote daño para sentirme mejor. Ya hice lo que creí justo. Pero también sé que si dejamos esto así, sin decirnos ciertas cosas, vamos a quedarnos atrapados en esta historia para siempre. Y yo no pienso ser el tipo de hombre que vive resentido por algo que ya no se puede cambiar. Le agradecí que dijera eso, aunque no sabía si me lo decía por él o para que yo pudiera dormir un poco mejor. Me pidió que le hablara de los meses previos,
que intentara describirle cómo llegué al punto de cruzar esa línea. Quiero saber si hubo algo que hice que empujara eso. No para culparme, sino porque necesito entenderlo. Le dije que no había un hecho puntual. Que no fue una discusión, ni una falta concreta, ni un gesto olvidado. Le dije que él siempre había estado. Que había sido estable, cariñoso, responsable, atento. Pero que yo, por dentro, ya no estaba. Le expliqué que me costó mucho tiempo asumirlo, que no quería aceptarlo, y que por eso fingía. No por maldad. No por desprecio. Fingía porque no sabía cómo romperte sin romperme a mí también. Él suspiró. Pues al final nos rompiste a los dos. Y sin anestesia. Pasó la vista por el salón, como si estuviera evaluando los recuerdos. ¿Sabes qué es lo que más me jode? No que te acostaras con otro. Lo que más me jode es que no me diste ni la oportunidad de luchar. Me quitaste esa posibilidad. Si me hubieras dicho lo que sentías, lo habría intentado todo. Lo sé. Lo habría hecho. Pero no me diste margen. Me dejaste fuera sin aviso. Le dije que lo entendía. Que tenía razón. Y ahora entiendo que eso ya no importa. Porque por más que lo reconozcas, nada va a devolver lo que teníamos. Yo no discutí. Lo miré con toda la honestidad que me quedaba. No espero que me perdones. Y tampoco voy a pedirte que olvides. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No de haberme dado cuenta de lo que necesitaba cambiar, sino de haberlo hecho de la peor manera posible. Él apoyó la cabeza en sus manos, se quedó así unos segundos, y luego se enderezó. Yo tampoco soy perfecto. A veces me encerré en mis cosas, en el trabajo, en las rutinas. A veces creí que todo estaba bien solo porque no discutíamos. Y ahora sé que el silencio no es paz. Es solo ruido disimulado. No supe qué decir a eso. Era verdad. Él tampoco tenía que justificarse. Vamos a firmar todo la semana que viene. El abogado dice que ya está listo. Después de eso, no creo que volvamos a vernos. No porque te odie. Simplemente porque no tiene sentido. Le pregunté si quería que me fuera ya. Me dijo que no hacía falta correr. Puedes quedarte un rato. Ya no somos pareja, pero tampoco somos enemigos. Nos quedamos así, sin hablar, cada uno en un sofá, en esa quietud incómoda que no es ni conflicto ni reconciliación. Una especie de zona muerta emocional donde lo único que queda por hacer es aceptar. Después de un rato, me puse de pie. Le dije que iba a irme. Él se levantó también. No hubo abrazos, ni intentos de retenernos. Solo un intercambio de miradas que decía más que cualquier gesto. Cuando llegué a la puerta, me dijo, espero que algún día puedas estar en paz con esto. No por mí, sino por ti. Porque lo vas a necesitar. Le respondí, espero que puedas volver a confiar en alguien. Su respuesta fue inmediata, eso me va a costar. Pero lo intentaré. Y con eso, me fui. Caminé por la calle con paso lento, sin destino inmediato. Era la primera vez desde que todo empezó que sentí que ya no tenía nada que decir. Lo esencial se había dicho. No había final feliz, no había reconciliación, pero al menos había claridad. Y eso, aunque no cura, permite empezar a dejar de sangrar. Han pasado 7 meses desde aquella última conversación con Jorge. No he vuelto a saber de él, ni por amigos en común, ni por redes, ni por rumores. Se ha borrado por completo de mi entorno y yo he hecho lo mismo. No porque quiera olvidar lo que ocurrió, sino porque entendí que insistir en sostener vínculos rotos solo prolonga una agonía que no lleva a nada. Los papeles se firmaron sin complicaciones. El abogado fue eficiente, profesional, evitó los comentarios innecesarios y se limitó a entregar los documentos con la frialdad que se espera en esos trámites. Firmé sin temblar. No porque no me doliera, sino porque ya no me quedaban nervios activos, como si todo lo sensible ya hubiera sido procesado y ahora solo quedara una versión mía que se comporta según lo que corresponde, no según lo que siente. Después de la separación, no me fui de la ciudad. Seguí trabajando, aunque con cambios. Presenté una queja interna en Recursos Humanos, no para culpar a Jorge de nada, porque técnicamente no había violado ninguna norma, pero sí para exponer que los traslados repentinos y las decisiones tomadas sin comunicación previa habían creado un entorno hostil. Me reubicaron,
me asignaron tareas nuevas, incluso una oficina individual. Irónicamente, terminé teniendo más libertad y menos presión. Pero eso no significaba que me sintiera bien. Solo me sentía funcional, que no es lo mismo. Pasaron semanas hasta que pude mirar a alguien a los ojos sin sentir que estaba siendo juzgada. En el fondo, sabía que muchos en la oficina sabían o sospechaban lo que había pasado, pero con el tiempo, los chismes se apagaron y la gente volvió a ocuparse de lo suyo. Así funciona todo: cuando dejas de ser novedad, recuperas algo parecido a la invisibilidad. Mis amigas me apoyaron al principio, pero fue un apoyo limitado, lleno de frases de consuelo automático, preguntas incómodas y sugerencias que no pedí. Algunas me animaban a rehacer mi vida, como si el problema fuera la soledad. Otras me preguntaban si me había arrepentido, si volvería con Jorge si él lo permitiera. Nunca supe cómo responder a eso. No porque no lo hubiera pensado, sino porque entendí que el arrepentimiento no cambia el pasado, solo lo hace más difícil de soportar. Y con el tiempo, muchas de ellas empezaron a distanciarse. Algunas por lealtad a Jorge, otras porque no sabían cómo comportarse conmigo, como si mi infidelidad fuera contagiosa, como si pudiera tocar sus matrimonios con solo compartir una cena. Samuel desapareció de forma definitiva después de enviar un último mensaje: supongo que esto ya no tiene sentido. Cuídate. No respondí. Ni siquiera lo leí en el momento. Lo encontré semanas después, cuando buscaba otro correo en la bandeja de entrada. No me dolió su ausencia. En realidad, nunca fue alguien que formara parte de mi vida de verdad. Fue una vía de escape, una reacción impulsiva ante un malestar profundo que no supe canalizar de otra manera. Lo sé ahora. Sé que lo utilicé, no como persona, sino como excusa. Y por eso, no siento rabia, ni tristeza, ni culpa. Solo una especie de distancia emocional que me confirma que nada de eso era real en el sentido profundo de la palabra. En todo este tiempo, he pasado muchas horas preguntándome en qué momento dejé de reconocerme. Porque engañar a alguien no es solo traicionar al otro, es también traicionarte a ti misma. Romper tu propia imagen, esa que creías sólida, coherente, estable. Yo me tenía por una persona leal, razonable, reflexiva. Me esforzaba en mantener el equilibrio, en no hacer daño, en tomar decisiones justas. Pero al final, me encontré a mí misma mintiendo, ocultando, manipulando, escapando. Y no lo hice porque fuera una mala persona, sino porque me dejé llevar por una necesidad que no supe enfrentar. Una necesidad de sentir algo, lo que fuera, que me sacudiera de la inercia. Y eso, aunque ahora lo entienda, no lo justifica. Solo lo explica. Y hay una diferencia enorme entre justificar y explicar. A veces me cruzo con parejas por la calle y no puedo evitar pensar en Jorge. No en tono nostálgico, ni con melancolía. Pienso en cómo habría sido nuestra vida si yo hubiera tenido el valor de hablar antes. De decirle lo que sentía. De romper desde la verdad, no desde la traición. No para volver con él, porque eso ya no tiene sentido, sino porque sé que podríamos haber sido dos adultos decentes que cierran un capítulo sin destrozarse. Pero no lo fuimos. Yo no lo fui. Y eso me lo tengo que recordar cada vez que intento sentirme víctima de algo. No he vuelto a enamorarme. Tampoco lo estoy buscando. Estoy aprendiendo a estar sola, a conocer mis silencios, a vivir sin fingir emociones que no siento. Voy a terapia cada semana. No para curar una herida, sino para evitar abrir otras. La psicóloga no me juzga, ni intenta hacerme sentir mejor con frases positivas. Solo escucha, me confronta cuando es necesario y me obliga a nombrar cosas que durante años evité decir en voz alta. Me ha hecho ver que no fue la infidelidad el verdadero punto de quiebre, sino todo lo que venía antes: el miedo a estar sola, la presión social, la necesidad de validar una vida que nunca terminé de querer. Y ahora sé que, si no trabajo eso, puedo repetir los mismos errores con otra persona, en otro contexto, bajo otras formas. No me interesa volver a ser quien era antes. Aquella mujer que mantenía las apariencias, que cumplía expectativas ajenas, que decía te quiero sin sentirlo solo para evitar preguntas incómodas. Tampoco quiero ser la versión que rompió todo sin medir las consecuencias. Lo que busco ahora es una forma de habitar mi vida sin fingir, sin escapar, sin depender de otros para saber quién soy. Es un proceso lento, lleno de momentos incómodos, pero necesario.
Porque entendí que no hay forma de construir nada si no partes de algo verdadero, incluso si ese algo es solo el reconocimiento de tu propio vacío. A veces me escribo a mí misma. No diarios ni reflexiones cursis. Solo frases sueltas que me ayudan a no olvidar. Como no vuelvas a esconder lo que no puedes sostener, o el silencio prolongado también es una forma de mentira. Las tengo anotadas en notas sueltas, en el móvil, en papeles dentro de libros. No porque sean profundas, sino porque me sirven como anclas. Porque en medio de la rutina, es fácil volver a los hábitos de antes. A fingir. A evitar. A postergar. Jorge, si alguna vez lee esto, si alguna vez llega a saber lo que pienso ahora, no encontrará justificaciones ni súplicas. Solo encontrará una versión de mí que ya no espera nada de él, pero que agradece lo que fue. Porque incluso en medio del desastre, hubo cosas reales. Hubo cariño, hubo cuidado, hubo historia. Y si todo eso terminó de la peor manera, fue también porque hubo algo valioso que no supe proteger. Me dolió perderlo, sí, pero más me dolió darme cuenta de que fui yo quien lo entregó, sin lucha, sin aviso, sin coraje. Ahora empiezo de cero. No en el sentido optimista de la palabra, no como quien ve la vida como una hoja en blanco, sino como quien recoge los pedazos sin intentar volver a pegarlos. Acepto lo que hice. Asumo lo que perdí. Y camino con eso. Sin prometerme nada, sin intentar borrar lo que pasó, pero también sin permitir que me defina para siempre. Porque aunque el daño no desaparece, sí se puede aprender a vivir sin repetirlo. Y eso, hoy por hoy, es lo único que tengo claro.